Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Te habla tu hermana y amiga Cindy Jaques y esto es Excelencia Cristiana Televisión. Hoy tenemos una palabra poderosa para ti. Tenemos un tema que yo sé que va a ser de mucha bendición. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el descuido espiritual en la vida del creyente. Amén. Cómo el descuido espiritual te puede golpear, cómo el descuido espiritual puede llevar tu vida a desenfocarte totalmente de las cosas del Señor. Detrás de cámara por ahí tenemos un siervo de Dios, por fe, gloria a Dios, aleluya, que yo sé que Dios va a tratar con él en este día, en el nombre de Jesús. Y él también va a estar haciendo algunas preguntas que sé que van a ser de bendición de este tema. Porque sé que hay mucha gente que está viviendo una vida espiritual baja, está viviendo una vida espiritual seca, apática, y todo esto ha sido por esta problemática del descuido espiritual. Hay gente que antes Dios la usaba mucho, tenían una relación con Dios estable, estaban bien, pero de repente ya dejaron de orar, dejaron de ayunar, dejaron de buscar a Dios y dicen, Señor, pero ¿qué me pasa? Ya estoy descarriado, estoy en el mundo. Y el enemigo, sin darse ellos cuenta, lo lleva al mundo, y es por esto, porque se descuidaron espiritualmente. Yo quiero tocar un punto aquí acerca que se encuentra en 2 de Samuel capítulo 1, desde su versículo 1 en adelante. Amén. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Glorifícate de manera especial en esta hora, Padre. Padre, toca las vidas, toca las almas, toca a todo aquel que va a escuchar este video, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tú sabes que lo primero que pasa cuando llega el descuido espiritual es que la carne se activa. Entonces, cuando una persona está descuidada espiritualmente, le empiezan a pesar las cosas de Dios. Le pesa orar, le pesa ayunar, le pesa. Incluso yo he hablado con personas que están descuidadas espiritualmente y tú le hablas de ayunar y de orar y eso hasta lo irrita. Tú dices, wow, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque hay dos fuerzas que operan en ti. Está el espíritu y está la carne. Por eso en Gálatas, el Señor habla, Gálatas 5:16 dice, anden en el espíritu y no satisfagan ¿el qué? Los deseos de la carne. Entonces, lo que tú alimentes en tu interior y en tu corazón va a tener más fuerza. Eso es como cuando tú, vamos a decir, tienes dos plantitas en tu casa. Hay una plantita que tú le echas agua, pero hay otra que tú la descuidaste y la dejaste así. La que tú le echas agua y le pones abono, esa va a crecer más. Pero la que tú descuidaste y no la atiendes, esa puede ser que crezca, pero no va a crecer a la altura de aquella que tú estás abonando. Entonces, el problema del descuido espiritual es esa misma palabra, descuido. Nosotros descuidamos las cosas de Dios. Nosotros dejamos de orar. Nosotros dejamos de ayunar. Nosotros dejamos de someternos a Dios. Entonces, siervo de Dios, suelta la primera pregunta. ¿De dónde surge el descuido espiritual? Fue lo que usted dijo ahora mismo. Pero, ¿cómo, por ejemplo, cómo uno hace para no descuidarse, para mantenerse? Bueno, ¿de dónde surge? Ya lo dijimos. Sí. Surge de la ruptura de la relación con Dios. Cuando ya, o sea, tu relación con Dios puede ser que sea escasa, porque Dios siempre está ahí.
Desde que tú te hincas de rodillas y tú le dices, Señor, mira, yo estoy aquí, perdóname, ya Dios te está escuchando. Dios le dijo a Daniel, desde el primer momento que te propusiste en tu corazón, yo te escuché. Ahora, ¿cómo nosotros podemos salir del descuido espiritual volviendo al principio a hacer las cosas que hacían? No hay otra manera. O sea, cuando tú decides, tienes una decisión en tu corazón de buscar a Dios, entonces el Espíritu Santo te da la fuerza para que tú puedas volver otra vez y puedas, puedas activarte en el Espíritu de Dios. Pero hay gente que dice, Señor, yo quiero volver, pero no tengo la fuerza para volver. O yo quiero volver, pero no tengo el ánimo para volver. Hay gente que cuando se descuida espiritualmente se le va el deseo de orar. Ya no siente deseo por orar, no siente deseo por ayunar, no siente deseo por ir a la iglesia. Porque el descuido espiritual no llega de un día para otro. El enemigo va trabajando poco a poco. ¿A través de qué tú crees que el enemigo trabaja más? ¿Tú sabes a través de qué? Del desenfoque. Eso fue lo que pasó con David. Mira lo que dice aquí. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Qué estaba haciendo David? ¿A qué Dios envió a David? No lo envió Dios a David a estar en la guerra o a estar acostado. Dios lo mandó a estar a la guerra. El problema fue que David no hizo lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, hubo una pereza y esa pereza fue lo que hizo que David se quedara acostado. Entonces, no se puede vencer la carne desde la carne. O sea, nosotros no podemos decir, Señor, yo quiero vencer esto, pero todavía estar en la carne. Para poder vencer el descuido espiritual y la carne, tenemos que vencerla a través del Espíritu, porque el Espíritu de Dios es el que nos da la fuerza para que nosotros podamos vencer. Entonces, como decía ahorita, el descuido espiritual activa las cosas del pasado, las cosas que nos hacen guerra. El descuido espiritual hace que revivan aquellas cosas las cuales nosotros antes teníamos batalla, teníamos lucha, teníamos guerra, que Dios había quitado. Y el descuido espiritual lo que hace es que hace de que esas cosas vuelvan otra vez y revivan. Entonces, dice aquí, sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella era Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Geteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué pasó aquí? Aquí lo que pasa es que David se desenfocó, se descuidó y al descuidarse se activó en él algo carnal, porque el descuido espiritual activa inmediatamente la carne. Y por más que tú quieras buscar a Dios, serle fiel a Dios y servirle a Dios, no lo vas a poder hacer si tú no tienes las herramientas de ayuno, de oración, de sometimiento. Porque ese es el problema, que hay mucha gente que quiere vencer el descuido espiritual, pero lo quiere vencer sin las herramientas espirituales que Dios ha depositado en nuestra mano. Entonces, el enemigo lo primero que va a usar para descuidarte espiritualmente es un desenfoque. David se desenfocó y el desenfoque no llega de la noche a la mañana. El descuido espiritual no llega de la noche a la mañana. Eso es algo lento que va trabajando en el creyente. Y poco a poco la persona deja de hacer la voluntad de Dios. Aquí lo dice claro. Era el tiempo en el cual los reyes debían de salir a la guerra.
Ese era el tiempo en el cual David tenía que estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces hay gente que Dios le ha dicho, mira, a mi voluntad, mira, yo quiero que tú estés ahí, yo quiero que tú estés en el secreto. Pero ¿qué pasa? Ellos no están. Entonces por esa razón es la cual que ha llegado el descuido espiritual y ha tocado su puerta. Porque el problema es que ellos no han tenido una voluntad de buscar a Dios. Entonces la voluntad es algo muy importante en el creyente, porque hay gente que no tiene voluntad, hay gente que no tiene la decisión para buscar a Dios, y para buscar a Dios hay que tener una decisión. Por eso el Señor levantó a Elías, porque el pueblo estaba claudicando en dos pensamientos. Hay gente así, hay personas que hoy dicen, bueno, Señor, hoy yo sí quiero buscarte, y mañana dicen, ya no quiero. Pasado, Señor, yo te quiero buscar, traspasado, ya yo no quiero. Entonces hay una inconstancia. Y en la inconstancia es el terreno perfecto para que entre la mortandad espiritual, para que entre la decadencia espiritual, para que entre el descuido espiritual. Entonces, para eso nosotros necesitamos tener primero una decisión. Y esa decisión que tú tomes va a traer una estabilidad a tu vida. Una decisión traerá una estabilidad. Mucha gente no está estable porque no se ha decidido, porque todavía quiere seguir en la misma vida. Quiere seguir en lo mismo y no ha tenido la decisión de romper con eso. Entonces hay algo que a mí me impresiona mucho de esta historia, porque dice que él mismo mandó a buscar a esta mujer. O sea, no fue de que ella fue y lo sedujo, o ella fue y se metió allá. No. Porque la primera puerta que el enemigo abre, la abre, gloria a Dios, para que tú veas el pecado. Pero después la abre para que tú mismo seas que introduzcas el pecado. Para que tú mismo seas que le abra las puertas al pecado. El pecado no llega por llegar, el pecado te toca la puerta. Y cuando el pecado te toca la puerta, tú tienes la decisión y la responsabilidad de abrirla. Por eso la Biblia dice que nadie va a tener excusa allá arriba, porque todos vamos a ser juzgados según las obras de nuestras manos. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos tener la voluntad y la fuerza para no abrirle al pecado la puerta? Solamente a través de la comunión y de la firmeza con el Espíritu Santo. La relación con el Espíritu Santo es la que te va a dar la fuerza y la garantía de vencer la tentación y de vencer el pecado. No hay otra manera la cual tú puedas decir que tú eres vencedor si no es a través del Espíritu. Porque Él es el que te capacita. El mismo David lo decía cuando peleaba las batallas. David decía, Él es el que esfuerza mis manos para la batalla. No soy yo. Yo no soy el que peleo. Yo no soy el que tengo la fuerza para doblarle las manos a mis enemigos o para quitarle las armas. Él es que lo hace. Entonces hay mucha gente que quiere pelear con el descuido espiritual desde su propia fuerza, y con tu propia fuerza no vas a poder. Tú necesitas conectarte con la fuente. Tú necesitas conectarte con el Espíritu de Dios. Tú necesitas conectarte con la oración. Tú necesitas conectarte con la intercesión. Tú necesitas otra vez conectarte con la dirección y con la obediencia a Dios. Porque solamente así es que tú vas a poder vencer. Entonces, dos cosas principales que nunca pueden pasar. Y es que tienes que mantener tu posición y no te puedes mover del patrón que Dios ha diseñado para ti. Para mantenerte firme, vas a tener que renunciar a muchas cosas, muchas
llamadas, a muchas ofertas, a muchos deseos. ¿Cuál era el deseo de David? De quedarse acostado, de quedarse tendido. Porque muchas veces por tus deseos, por tu cumplir esos deseos de tu corazón, vas a destruir el propósito de Dios. Por eso Dios no puede trabajar con gente que camine bajo el sentimiento. Dios necesita trabajar con gente que camine bajo la obediencia, porque la obediencia te garantizará la verdadera bendición. Entonces, el descuido espiritual entra, pero entra a un corazón que está apagado, que está cabizbajo. El descuido espiritual entra a personas que dicen, ya yo no quiero hacer la voluntad de Dios, ya yo no quiero orar, ya yo no quiero ayunar, ya yo no quiero ir a la iglesia. Y así fue que empezó con David. David tenía que ir a la guerra, dijo ya no, Joab, vete tú. Y Joab se fue. Pero quien tenía que estar era él, pero él mandó a Joab. Y así hay gente que Dios lo quiere activos, que Dios lo quiere en una posición, que Dios, quien tienen que estar peleando la batalla son ellos, pero ellos se están dejando llevar de la carne. Y si te dejas llevar de la carne, si te dejas llevar de las emociones, si te dejas llevar de los sentimientos, vas a caer de la presencia de Dios. Solamente si te mantienes fiel, si te mantienes firme, vas a poder avanzar. Entonces, David se descuidó. Y ese descuido lo desenfocó, porque cuando se paró de ahí, con lo que se topó fue con una tentación. Ten cuidado. Ten mucho cuidado, porque el enemigo buscará cualquier motivo, cualquier descuido, el más mínimo. A veces el enemigo le pone en la mente justificación a la gente y dice, eso no es nada. Un día sin orar, no importa. 2 días sin orar, no importa. Tú oraste en la mañana, ya no ores más. Y esas cositas pequeñitas que nosotros vemos inofensivas son las que hacen el gran problema. Y la problemática de nosotros es esa, es que queremos obedecer a Dios, pero a veces lo queremos obedecer incompletos o a veces queremos obedecer a Dios a nuestra manera. Y no podemos, una fuente no puede dar 2 aguas, o da dulce o da salada. Se necesita alguien estable. Se necesita alguien fuerte. Se necesita alguien que haga la voluntad de Dios por encima de sus emociones, por encima del cansancio, por encima de la prueba, por encima de lo que sienta, por encima de todo lo que golpee su vida. Se necesita alguien que diga, Señor, estoy aquí dispuesto para la guerra. Aunque haya batalla, aunque haya proceso, aunque haya prueba, estoy dispuesto para la guerra. David era un guerrero. ¿Cuál era la asignación de David? Rey y guerrero. Pero antes de David ser rey, primero fue guerrero. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema de nosotros es que Dios nos puso evangelista, nos puso misionero, nos puso profeta. Pero nosotros pensamos y nos olvidamos de que antes de ser evangelista, antes de ser misionero, antes de ser profeta, nosotros primero Dios nos llamó como siervos. Y como Dios nos llamó como siervos y el siervo sirve a su Señor y el siervo hace lo que el Señor diga, no hemos olvidado de que tenemos un compromiso con Dios, de que tenemos una responsabilidad con el Espíritu Santo. No de un día, de hoy decir, Espíritu Santo, estoy aquí, pero mañana olvidarnos de que Él está. No de un momento. La responsabilidad con el Espíritu Santo de Dios es para siempre. Porque para siempre es su misericordia. Y así mismo tiene que ser nuestra responsabilidad con el Señor.
Dios hoy te trae esta palabra para que te levantes, para que rompa con el descuido. Hay personas que están descuidadas espiritualmente y cuando se habla la verdad, ellos hasta quitan el video. Porque el que está descuidado espiritualmente, hasta cuando lo invitan a buscar de Dios, se irrita. Y yo lo decía ahorita. Hay personas que los pastores lo llaman. Dicen, no, le ponen 20,000 excusas. Ay, ¿para qué yo voy a estar metido en esa iglesia? ¿Para qué yo voy para esa actividad? Ay, no, yo no puedo porque Dios sabe que me duele aquí. Ay, no, yo no puedo porque Dios sabe que yo tengo que hacer esto, que yo tengo compromiso, que yo tengo esto, que yo tengo aquello. Dios sabe eso, pero Dios también sabe cuando tú realmente puedes y cuando tú no puedes. En las bodas, como dice la palabra, los convidados a las bodas fueron muchos. Y cuando se mandó la invitación, todos pusieron excusa. Todos tenían algo que hacer. Todos tenían algo con qué defenderse. Pero delante de Dios eso no era válido. Hay que empezar a quitar las excusas. Hay que empezar a quitar el no. Hay que decirle sí a Dios. Porque cuando tú le dices sí a Dios, aunque tú no tengas la capacidad, Él te capacita. Aunque tú no tengas la fuerza, Él te da fuerza. Aunque tú no tengas el apoyo, Él va a ser tu apoyo. Pero lo que Dios dijo, Él buscará la manera para Él cumplirlo. Porque su palabra no va a caer por el suelo. Y yo no sé qué tú estás viviendo. Y yo no sé cuáles son las excusas que tú le has presentado a Dios. Pero todas esas excusas tienen que caer. Y tienes que presentarle a Dios su palabra, la palabra que Él a ti te ha entregado. Tienes que ponérsela a Dios en las manos y decirle, Espíritu de Dios, yo estoy aquí porque yo no fui llamado ni llamada a vivir una vida espiritual apática, a vivir una vida espiritual de descuido, a vivir una vida espiritual de pecado, a vivir una vida espiritual de maldad. Fui llamada a vivir bajo el río de tu Espíritu Santo. Por eso fue que el Señor le dijo a la mujer, si tú supieras quién a ti te está pidiendo, dame de beber. Si tú supieras lo que Dios tiene para ti, si tú te esfuerzas. Si tú supieras qué Dios tiene para ti, si tú le das un poquito más. Si tú supieras qué Dios tiene para ti, si tú te despojas de aquello que Dios ha dicho que te despoje. Si tú te imaginaras lo que Dios puede hacer contigo con la poca fuerza que tiene. Si tú te imaginaras lo que puede pasar en segundos, lo que por años tú has luchado en la mano de Dios. Tú supieras lo grande que es Dios y lo fuerte que Él es contigo. Entonces, hay que romper con el descuido espiritual. Y la medicina para romper con el descuido espiritual es teniendo una relación con Dios. Volviendo otra vez. Yo hablaba ahorita en un video y decía que cuando las tablas de los mandamientos se rompieron, Dios le dijo a Moisés, vuelve y lábrate 2 tablas. La palabra de Dios llegó y dijo, yo escribiré otra vez las palabras que estaban, las mismas que estaban en las primeras tablas. La escribiré en estas y lo haré otra vez. El Señor no cambia sus planes, hermano. Y aunque nosotros nos podamos descuidar y podamos caer espiritualmente y podamos desfallecer, Dios sigue con la misma palabra que te dijo al principio. Si Dios te dijo, te voy a levantar, Él te va a levantar. Si Dios te dijo, te voy a restaurar, Él te va a restaurar. Si Dios te dijo, te voy a dar vida, voy a hacer de ti una nación grande, como le dijo Abraham. Voy a hacer de ti alguien en mis manos. Él lo va a hacer porque el propósito te va a perseguir. Donde sea que tú estés, te va a perseguir el propósito de Dios. Pero no podemos darle rienda suelta al pecado ni a la carne. ¿Cómo yo me di cuenta cuál es el propósito de Dios conmigo? Repita la pregunta. ¿Cuándo yo me di cuenta el propósito de Dios conmigo? Bueno, para tú darte cuenta de cuál es el propósito de Dios contigo, lo primero es que tú tienes que tener una comunicación con Dios. Porque
Dios les revela su propósito a aquellos que están en su presencia. Cuando Dios llamó a Samuel, ¿tú viste cómo él lo llamó? Samuel, Samuel. Al principio Samuel no sabía que era Dios que lo estaba llamando. Pero luego de eso, cuando Dios empieza a llamar a Samuel, Samuel le pregunta a Elí. Y a la tercera vez entonces, Samuel se da cuenta que es Dios que lo está llamando. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta el propósito de Dios? Tú te das cuenta en tu interior. Porque cuando tú estás haciendo eso, tú sientes que tú creces. Tú sientes que tú te expandes. Tú sientes que eso que tú estás haciendo te acerca más a Dios. Eso que tú estás haciendo te ayuda a crecer espiritualmente. Entonces ese es tu propósito. Cuando tú estás en algo que te mata espiritualmente, que te aleja de Dios, que no deja que tu vida espiritual crezca, entonces ese no es tu propósito. Cuando tú sientes que estás forzando con algo, porque hay gente que a veces forza con cosas y como que la cosa no, entonces no es tu propósito. El propósito de Dios no es que trae todo bien, no, va a llegar muchas pruebas, pero hay algo que hace el propósito de Dios, es que te da fe y te da paz. Dos cosas el propósito de Dios te da en tu corazón, fe y paz. Y puede estar el mundo acabándose a tu alrededor y te puede dejar todo el mundo, tus hijos, tu esposo, te puede dejar todos, se pueden alejar de ti. Pero cuando tú estás en el propósito de Dios, solamente la presencia es lo que a ti te sustenta y es lo que a ti te sostiene. Entonces hay personas que por eso se desbaratan, se caen, porque el propósito de su vida está desviado. El propósito de su vida está en sus hijos, está en su matrimonio, enfocado en su casa, enfocado en sus posesiones, enfocado en lo que está afuera, pero se han olvidado de que el propósito de su vida viene de arriba. El propósito de su vida viene de Dios. Y Dios es que sostiene todo. Él dice en su palabra, el Señor dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Dios te bendiga, Dios te guarde de manera especial. Que la paz de Dios sea sobre ti, que la paz de Dios sea sobre tu vida, que la paz de Dios sea sobre tu casa, sobre tu familia. Amén. Te habló tu hermana y amiga Cindy Jaques y esto fue Excelencia Cristiana Televisión. Shalom.